Una de las características que tiene el sistema capitalista es que a pesar de generar un desarrollo de fuerzas productivas de forma dinámica y constante, muchas veces su equilibrio se ve perturbado por situaciones de crisis cuyos efectos tienen consecuencias severas para las personas. Sin embargo, estas perturbaciones no suelen ser hechos aislados, sino por el contrario, muchas veces funcionan como fenómenos más o menos constantes, al punto que daría la sensación que es el estado normal y no la excepción. Si no hay crisis por un motivo, los hay por otro. En ocasiones funciona como energía potencial momentáneamente encapsulada, pero con peligro latente a estallar. Por supuesto, el sistema capitalista tiene mecanismo más o menos eficiente para resolver la situación de crisis, que sin embargo, por lo general son parches que nunca acaban con los problemas de fondo, ya que sobre su espalda radica la principal causa de la problemática. En este video veremos las principales teorías y planteos teóricos sobre de qué forma el sistema capitalista nos lleva o nos puede llevar a una situación de crisis más o menos prolongada. Pero antes de comenzar, aclaremos un punto. No se trata de construir una idea catastrofista del sistema capitalista. De hecho, ninguna crisis podría acabar con él, sino solo un movimiento político. La idea es, sin embargo, es conocer el porqué de las perturbaciones o posibles perturbaciones que causan tanto malestar en el mundo actual. Sin nada más que agregar, comencemos. Si queremos hablar sobre las crisis capitalistas, tenemos que empezar por la teoría económica marxista. Marx nos presenta la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia como la ley fundamental de la economía política. Su importancia dentro del cuerpo teórico marxista es enorme, puesto que marcaría el carácter finito del modo de producción capitalista por causa de sus propias contradicciones. ¿Pero qué dice la ley? A primera vista, esta ley tiene una explicación sencilla. En la medida que los capitalistas invierten en tecnología más sofisticada, con el propósito de hacer más productivo el trabajo, generan como efecto el crecimiento relativo del capital constante, medio de producción, materias primas y auxiliar. Sobre el capital variable, fuerza de trabajo, en concreto, más capital muerto y menos capital vivo. Su consecuencia es la disminución de la tasa de plusvalía en relación a la composición orgánica del capital, y por ende desciende la tasa de ganancia si tomamos la totalidad del capital invertido. Uno se preguntará, si el objetivo de la innovación tecnológica es aumentar la ganancia capitalista, ¿por qué los capitalistas invertirían en algo que hace decrecer su tasa de ganancia? La respuesta también es bastante sencilla. El capitalista individual invierte en tecnología, porque esta acción le permite a su empresa obtener una ganancia extraordinaria por algún tiempo al tomar ventaja en la competencia. Producir más con menos trabajo mejora la competitividad y aumenta efectivamente la ganancia. Sin embargo, cuando dicha innovación tecnológica es adquirida por su competencia y el desarrollo de la tecnología, comienza a afectar al conjunto de actividades productivas. El resultado es la disminución de los precios de la mercancía producida, lo que tiene como consecuencia la pérdida de la ventaja inicial, pero esta vez en condiciones donde existe mayor inversión en capital que en trabajo. Dado que solo este último produce valor, puede entenderse que la posibilidad de producir plusvalía o ganancia, si suponemos que son equivalentes, se reduce porcentualmente. Visto de esta forma, entonces, ¿habría una caída constante de la tasa general de ganancia? La respuesta es no. La ley es solo una tendencia que se manifiesta a largo plazo. De hecho, incluso por periodos considerables de tiempo puede desarrollarse crecimiento en la tasa de ganancia. Y esto se debe, como explica Marx, porque existen numerosos factores contrarrestantes de dicha ley. Aunque todos estos factores contrarrestantes pueden ser más o menos relevantes en diversas coyunturas, lo cierto es que no anulan la ley de tendencia decreciente, según expresa Marx, puesto que la manifestación de los factores sobre el capital variable no existe límites fijos. En última instancia, la ley de tendencia decreciente de la tasa de ganancia es una teoría de la crisis, puesto que resalta las dificultades, debilidades y límites que tiene el capital para su realización. Si bien la teoría es controversial, como prácticamente toda teoría económica, incluso su ataque más directo, es el denominado teorema de Okishio, llamado así por su creador. Sin embargo, lo cierto es que la ley tiene validez tanto desde una perspectiva lógica
como empírica, según muestran diversos estudios. Aunque la teoría tiene antecedentes previos, nuevamente podemos decir que estamos en el cuerpo de la teoría marxista. La cuestión es que, mientras que en las sociedades precapitalistas las crisis económicas se expresaban a través de problemas de la subproducción, es decir, por problema de escasez productiva que se generaba por una mala cosecha, la interrupción del comercio o las guerras. En el modo de producción capitalista, las crisis se manifiestan de una forma muy distinta por sobreproducción, es decir, se produce por un exceso de capital y mercancía, lo que significa que la realización de estos no se puede valorizar en el mercado. Marx nos dice que estas crisis se producen por la intensidad de la competencia, en que los capitales individuales no pueden controlar precio y producción, por lo que su lógica lo constriñe a expandir continuamente su capital para conservarlo y no quedar fuera de la competencia. Dicha expansión solo es posible por medio de la acumulación progresiva. En concreto, ganar mercado es equivalente a producir más, pero este producir más carece de control global, por lo que puede derivar en consecuencias no deseadas, la sobreproducción, y con ello la crisis por exceso de capital y mercancía. La salida de la crisis es precisamente eliminar este exceso de capital y mercancía, que puede ser a través de su forma más convencional, con el quiebre masivo de empresas más débiles, siendo en muchos casos absorbidas por empresas más grandes. Otra forma más prosaica de eliminar el exceso de capital y mercancía es a través de las guerras. La guerra es un arma de destrucción muy eficiente para acabar con estos excesos. Es una cuestión concertada por diversas corrientes económicas que la salida de la crisis mundial del 29 no se produjo por las políticas intervencionistas de los años 30, no fue el New Deal quien acabó con la situación de crisis, sino que fue tras la Segunda Guerra Mundial que el capitalismo se recupera de la Gran Depresión, logrando una nueva fase de ascenso de la tasa general de ganancia que se prolonga por algunos años. Ahora bien, la idea de sobreproducción choca en cierta medida con las corrientes clásica y neoclásicas de la economía, expresadas, por ejemplo, en la ley de Say y la teoría del equilibrio general de Walras, quienes creen que el equilibrio es lo natural, mientras que los desequilibrios son asuntos marginales, en la mayoría de los casos productos del intervencionismo del Estado. Sin embargo, la teoría de la crisis cíclica de sobreproducción tiene componentes empíricos fuertes. Por ejemplo, las crisis mundiales de 1929 y del 2008 pueden ser explicadas por dicha teoría, e incluso crisis menores, con la del sudeste asiático de 1997. Hoy en día existen diversas ramas con sobreproducción, como el acero, automóviles, petroquímica, paneles solares, sobreinversión en inteligencia artificial, que pueden ser caldo de cultivo para crisis económicas futuras. Teoría, que proviene de la heterodoxia marxista y surge de un libro en el cual O'Connor estudia la economía y sociedad norteamericana de la década de los 70, pero sus conclusiones pueden ser aplicables a otros países. Esta teoría sobre la crisis capitalista se diferencia de las anteriores en tanto no se comporta como una ley inmanente del sistema, sino como una posible situación que puede derivar la compleja relación entre el sector monopólico, el sector competitivo y el Estado. De alguna forma puede entenderse como un complemento a la teoría de la crisis de sobreproducción de Marx, en tanto la expansión fiscal del Estado mitiga la posibilidad de sobreproducción al aumentar la demanda efectiva, pero a la vez crea otro tipo de crisis capitalista más asociado a la subproducción, es decir, a la falta de capacidad de absorber gastos y cubrir demanda,
Según indica James O. Comer, el Estado avanzado manifiesta una contradicción vinculada a la doble necesidad, acumulación y legitimación. Eso quiere decir que el Estado debe mediar como representante de determinado sector de la burguesía y la presión de los sectores subalternos. Debe mediar entre la ganancia privada, especialmente del sector monopólico, y la reproducción de la fuerza de trabajo, canalizando los diversos conflictos latentes. En concreto, el Estado debe financiar con recursos a través de los impuestos y otros medios la reproducción del capital, sea financiando gastos en educación, salud, seguridad, asistencia social, infraestructura, como pavimentación o mantenimiento de calles, plazas, construcción de viviendas, servicios para el cuidado ambiental, como el manejo de residuos, limpieza, reforestación, reparación ecológica, y otros gastos como en deporte, arte, religión, discapacidad, etc. Pero, así como el Estado tiene importantes gastos dirigidos a la legitimación y reproducción de la fuerza de trabajo, también tiene importantes partidas presupuestarias en dirección de la acumulación de capital. Algunos gastos actúan con eventual regularidad en el presupuesto público, como puede ser los gastos en obras públicas de importante envergadura, la construcción de carreteras, autopistas, vías ferroviarias, embalses, infraestructura portuaria, obras dirigidas al turismo, etc., o los gastos abocados a ciencia y tecnología e incluso incentivos impositivos, crediticios o comerciales. La originalidad de la teoría de O'Connor es que dicha crisis fiscal no se debe al mal gasto de políticos populistas, como nos tiene acostumbrado la prensa liberal, sino que se debe a la dicha contradicción entre acumulación y legitimación, contradicción representada principalmente en la expansión y concentración del sector monopólico, quienes directamente, como en los gastos en infraestructura edilicia y en ciencia, o indirectamente, como en los gastos militar y policial y la formación de una población excedente que necesita al Estado para su control, responsable de los gastos desmedidos del Estado, por lo que su expansión puede acelerar las contradicciones. Como bien se dijo, no hay una ley inmanente de que el Estado derive en una crisis fiscal, pero sin duda tiene un valor muy importante para entender la crisis capitalista moderna. El Estado moderno se ha convertido en un gran garante de las ganancias capitalistas al socializar gran parte de los gastos o incluso las pérdidas del capital, mientras garantiza a fuego y espada las ganancias privadas. O'Connor tiene cierta razón al decir que, a pesar de lo indeseable que son los impuestos en el imaginario popular, sea en los grupos dominantes o en los subalternos, dicha carga fiscal son muy difíciles de bajar, tanto porque su reducción acarrea consecuencias importantes atendidas en el corto y mediano plazo, porque en esencia se ve envuelto en la contradicción de las necesidades de las clases o grupos que presionan por menos impuesto, pero más servicios o recursos a su favor, aunque por supuesto dicha proclama tiene características distintas según grupo o clase. Es por ello que incluso los gobiernos más precavidos se ven envueltos en esta contradicción productos de las mismas relaciones de fuerza de los grupos y clases, por lo que muchas veces no pueden evitar que los gastos crezcan por encima de la recaudación impositiva, cuya consecuencia es caer en una situación de prolongado déficit fiscal.